Hoy nos adentramos en un punto clave en esta evolución, la transición de la alquimia a la química moderna, el momento en que la medición comenzó a reinar sobre la intuición. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso largo y lleno de contradicciones. Acompáñanos en este nuevo capítulo, donde exploraremos cómo la precisión, la experimentación y la cuantificación revolucionaron la química y la sacaron del oscuro mundo del misticismo para llevarla a la luz del método científico. El conocimiento avanza a distintos ritmos en distintas disciplinas. La astronomía, por ejemplo, había logrado un grado notable de precisión desde tiempos antiguos, gracias a la necesidad de medir el paso de los astros, calcular eclipses y predecir los movimientos celestes. La física, de la mano de Galileo Galilei y más tarde de Isaac Newton, se convirtió en una ciencia exacta, con leyes expresadas en fórmulas matemáticas que permitían calcular el movimiento de los cuerpos con una precisión sin precedentes. Pero la química, en cambio, iba rezagada. Aún atrapada en los misterios de la alquimia, sus practicantes se debatían entre el empirismo y la especulación. La búsqueda de la piedra filosofal, la transmutación de los metales y la producción de elixires de vida ocupaban la mayor parte de los esfuerzos alquímicos. No se trataba de una ciencia en el sentido moderno de la palabra, sino de una combinación de experimentación, tradición y creencias místicas que se transmitían de generación en generación. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. El nuevo espíritu científico del Renacimiento, con su énfasis en la observación rigurosa y la medición cuantitativa, empezó a infiltrarse en el mundo de la química. El gran punto de inflexión vendría con el estudio de los gases. Hasta el siglo XVII, el único gas conocido era el aire. No se concebía la existencia de otros aires distintos con propiedades propias. Fue Jean-Baptiste van Helmont, un médico y químico flamenco, quien desafió esta idea con un enfoque radicalmente diferente, la observación meticulosa y la medición precisa. Van Helmont comenzó a experimentar con sustancias gaseosas, observando que algunos materiales producían vapores invisibles al quemarse o al reaccionar con otros compuestos. Se dio cuenta de que estos vapores no eran simplemente aire modificado, sino sustancias completamente diferentes, con propiedades específicas. En uno de sus experimentos más famosos, quemó carbón y recogió el gas resultante. Este gas no permitía la combustión ni la respiración, lo que lo diferenciaba del aire. Van Helmont lo llamó gas silvestre, un término que luego se convertiría en dióxido de carbono. Pero lo más revolucionario fue la propia palabra gas, que introdujo por primera vez en la historia de la química. Inspirado por la idea griega del caos, la sustancia primigenia del universo, Van Helmont propuso que estos vapores misteriosos eran una manifestación de esa materia informe y etérea. Por primera vez, un científico aplicaba la medición y la experimentación sistemática a los gases, abriendo un camino completamente nuevo para la química. Este descubrimiento marcó el inicio de una revolución. Pronto, otros científicos siguieron sus pasos, explorando la existencia de nuevos gases y desarrollando técnicas para medirlos con precisión. El aire dejó de ser considerado un único elemento y se convirtió en un conjunto de gases con diferentes propiedades. Este fue el primer paso hacia la química moderna. La cuantificación de las reacciones químicas, el uso de instrumentos de medición y la formulación de leyes matemáticas comenzarían a transformar la disciplina en algo muy diferente a la alquimia que la precedió. Debemos remontarnos al siglo XVII, una época en la que la exploración científica estaba alcanzando nuevas alturas. Hasta ese momento, el aire había sido considerado algo etéreo, sin peso ni estructura, un elemento más del cosmos aristotélico. Pero este concepto estaba a punto de cambiar drásticamente gracias a una serie de descubrimientos. El primero en desafiar la visión tradicional del aire fue Evangelista Torricelli, un físico italiano que en 1643 logró demostrar que el aire ejerce presión. Para probarlo, diseñó un experimento revolucionario, el barómetro de mercurio, un tubo sellado que permitía medir la presión atmosférica. Con este invento, Torricelli no solo explicó el fenómeno del vacío, sino que también abrió las puertas a una nueva comprensión de los gases. Pero el impacto de su descubrimiento no terminó ahí. Años más tarde, Otto von Guericke, un físico alemán, llevó la experimentación con el aire a un nivel completamente nuevo.
Su experimento más famoso, realizado en 1654 en Magdeburgo, consistió en utilizar una bomba de vacío para extraer el aire de dos semiesferas de metal unidas por un simple sellado de grasa. Cuando intentó separarlas con la ayuda de dos equipos de caballos tirando en direcciones opuestas, las semiesferas no se despegaron. Solo cuando dejó que el aire volviera a entrar en la esfera, éstas pudieron separarse sin dificultad. Este experimento demostró de manera espectacular la presión que el aire ejercía sobre los objetos, algo que hasta entonces era difícil de imaginar. De repente, el aire dejó de ser un elemento intangible y se convirtió en algo medible, cuantificable, con propiedades físicas concretas. Aquí es donde entra en escena Robert Boyle, un químico y físico irlandés cuya curiosidad lo llevó a profundizar en el estudio de los gases. A diferencia de los alquimistas que le precedieron, Boyle no buscaba transmutar metales en oro ni el elixir de la vida. Su interés radicaba en entender cómo funcionaban las sustancias desde un punto de vista puramente mecánico. Para ello, diseñó una bomba de aire aún más avanzada que la de Guericke y comenzó a estudiar el comportamiento del aire cuando se le sometía a diferentes niveles de presión. Lo que descubrió fue una relación matemática sorprendente. Cuando se duplicaba la presión sobre un volumen de gas, su volumen se reducía a la mitad. Si la presión se triplicaba, el volumen se reducía a un tercio, y así sucesivamente. Este principio, publicado en 1662, se conoció como la ley de Boyle, y marcó un antes y un después en la historia de la química. Por primera vez, se aplicaban mediciones precisas para entender cómo se comportaba una sustancia en diferentes condiciones. La química dejaba de ser especulativa y se convertía en una ciencia matemática, siguiendo el camino que ya habían trazado la astronomía y la física. A pesar de la importancia de su descubrimiento, Boyle no fue el único en llegar a esta conclusión. El físico francés Edme Mariotte, trabajando de manera independiente, llegó a la misma relación matemática hacia 1680. Por esta razón, en muchos lugares de Europa la ley de Boyle también es conocida como la ley de Boyle-Mariotte. Pero más allá de la ecuación en sí, el mayor impacto de la ley de Boyle fue su efecto sobre la teoría atómica. Hasta ese momento, la idea de los átomos había sido más filosófica que científica. Los antiguos griegos como Demócrito y Lucrecio habían propuesto que toda la materia estaba compuesta de partículas indivisibles, pero nunca habían podido demostrarlo con pruebas experimentales. Ahora, gracias a Boyle, esta idea comenzaba a tener un fundamento empírico. Si los gases eran comprimibles, debía de ser porque estaban formados por partículas separadas entre sí, con espacio vacío entre ellas. La compresión del aire no era otra cosa que una reducción del espacio vacío entre los átomos, lo que explicaba por qué los gases se comportaban de manera diferente a los sólidos y líquidos. Este razonamiento llevó a Isaac Newton a inclinarse por la teoría atómica. En su famosa obra Principia Mathematica, aunque centrada en la física, Newton hizo referencia a la existencia de partículas invisibles que componían la materia, apoyando la idea de que toda sustancia estaba hecha de unidades fundamentales. Sin embargo, el atomismo seguía siendo una idea controvertida. Aunque la evidencia a favor de la existencia de átomos crecía, no existía aún una forma de verlos ni de medir su tamaño, lo que hacía que muchos científicos se mostraran escépticos. Tuvo que pasar otro siglo y medio antes de que el atomismo se convirtiera en una teoría central de la química. Mientras tanto, el descubrimiento de Boyle impulsó una nueva manera de hacer ciencia en la química. Sus experimentos inspiraron a futuros químicos a abandonar la tradición alquímica y a centrarse en la observación rigurosa y las mediciones cuantitativas. El mundo estaba cambiando. La alquimia se desvanecía en el pasado, mientras la química emergía como una disciplina autónoma, con principios matemáticos y experimentales sólidos. La búsqueda del oro y la piedra filosofal estaba quedando atrás, y en su lugar surgía una nueva ambición: comprender la estructura de la materia en sí misma. Con la consolidación de la química como una ciencia basada en la experimentación, llegamos a un punto de ruptura definitivo con la alquimia. Robert Boyle, en su obra El químico escéptico, 1661, fue el primero en marcar esta distinción. Ya no se trataba de especular sobre la naturaleza de los elementos a partir de principios filosóficos, sino de someterlos a prueba, de experimentar, medir y demostrar su comportamiento.
Pero, ¿qué significaba realmente este cambio? Hasta ese momento, la concepción de los elementos estaba dominada por la antigua idea de los 4 elementos aristotélicos: fuego, aire, agua y tierra. Boyle, con su enfoque empírico, propuso que un elemento debía definirse de manera práctica, es decir, como cualquier sustancia que no pudiera descomponerse en otras más simples. Si con el tiempo se encontraba un método para dividirlo aún más, entonces no era un elemento verdadero. Este principio sentó las bases de la química moderna, donde los elementos y los compuestos pasaron a ser conceptos fundamentales. Un compuesto, según Boyle, era una combinación de elementos que podía descomponerse en sus componentes originales mediante reacciones químicas. Así, la química dejaba de ser una búsqueda de la piedra filosofal y se convertía en la ciencia de la transformación de la materia. Sin embargo, aunque Boyle estableció un método riguroso para identificar los elementos, todavía no se conocían con certeza cuáles lo eran. A pesar de su rechazo a la alquimia tradicional, Boyle seguía creyendo en la posibilidad de transmutar metales. En 1689, llegó incluso a pedir al gobierno británico que levantara la prohibición sobre la fabricación alquímica de oro, convencido de que el proceso ayudaría a demostrar la teoría atómica de la materia. Pero en este punto, Boyle estaba equivocado. Con el tiempo, se demostraría que los metales eran elementos y que no podían transformarse unos en otros por medios químicos convencionales. Ahora bien, ¿cuáles eran los elementos que realmente se conocían hasta ese momento? Desde la antigüedad, se identificaban 9 sustancias como fundamentales: los 7 metales clásicos, oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo y mercurio, y 2 no metales, carbono y azufre. A esto se sumaron otros 4 elementos que los alquimistas medievales lograron aislar: arsénico, antimonio, bismuto y zinc. Pero el verdadero avance llegó con el descubrimiento del fósforo, el primer elemento identificado completamente fuera del contexto de la alquimia. Fue Henning Brand, un químico alemán, quien en algún momento entre 1669 y 1675 obtuvo fósforo a partir de la orina humana. Brand, en muchos sentidos, representaba la última generación de alquimistas. Creía que en la orina podría encontrarse la clave de la piedra filosofal, la legendaria sustancia capaz de convertir metales en oro y otorgar la inmortalidad. El resultado de su búsqueda no fue el oro, pero sí una sustancia luminiscente que ardía espontáneamente en contacto con el aire, algo nunca antes visto. Años después, en 1680, Robert Boyle replicó el experimento de Brand y mejoró el método de obtención del fósforo, pero el mérito del descubrimiento pertenece al químico alemán. Este momento marcó un hito, porque fue la primera vez que se identificaba un nuevo elemento de manera empírica, sin referencias a la tradición griega o alquímica. El camino hacia la química moderna estaba cada vez más claro. El siglo XVIII fue una época de gran efervescencia en la química. Mientras la revolución industrial transformaba la sociedad, los químicos trataban de entender el fenómeno del fuego, esa misteriosa fuerza que permitía cocinar, calentar, fabricar herramientas y alimentar las máquinas de vapor. ¿Por qué algunas sustancias ardían y otras no? ¿Qué sucedía realmente en una combustión? Durante mucho tiempo, los alquimistas habían creído que el fuego era un elemento en sí mismo o que estaba contenido dentro de las sustancias combustibles, pero ahora, en la era de la experimentación, se buscaban respuestas más precisas. Fue en este contexto que Johann Joachim Becher propuso la idea de que los materiales estaban compuestos por distintos tipos de tierras, y una de ellas, la terra pinguis o tierra crasa, era responsable de la combustión. Pero su verdadero heredero, quien llevaría esta idea al siguiente nivel, fue el químico alemán Georg Ernst Stahl. Fue él quien bautizó a este principio de inflamabilidad como flogisto, una palabra derivada del griego que significa hacer arder. La teoría del flogisto ofrecía una explicación elegante y sencilla para los procesos de combustión. Según Stahl, todas las sustancias combustibles estaban llenas de flogisto, y cuando ardían, lo liberaban al aire. Lo que quedaba después de la combustión, como las cenizas, era una versión empobrecida de la sustancia original, despojada de su flogisto. Del mismo modo, cuando un metal se oxidaba, o como se decía en la época, se calcinaba, estaba perdiendo flogisto y se transformaba en una sustancia nueva y más estable.
Esta teoría tenía una ventaja clave: parecía explicar fenómenos que los químicos ya conocían. Se sabía, por ejemplo, que los metales podían obtenerse de sus minerales al calentarlos con carbón vegetal. La teoría del flogisto lo explicaba de manera lógica: el carbón, rico en flogisto, transfería esta sustancia al mineral, devolviéndole su forma metálica original. Por otro lado, el enmohecimiento o la oxidación de los metales ocurría porque el flogisto se escapaba lentamente hacia el aire. La idea del flogisto ganó enorme popularidad en el siglo XVIII. Químicos de toda Europa la aceptaron como un hecho, al punto de que cualquier experimento relacionado con la combustión o la oxidación era interpretado bajo esta lente. Incluso cuando surgieron objeciones, la teoría encontró maneras de adaptarse. El problema más grande era el peso. La paradoja del peso. La teoría del flogisto tenía un gran problema: cuando las sustancias ardían, se volvían más ligeras, pero cuando los metales se oxidaban, se volvían más pesados. Esto parecía contradictorio. Si la madera, al quemarse, perdía flogisto, era lógico que su masa disminuyera. Pero cuando el plomo o el mercurio se enmohecían al calentarse en presencia de aire, aumentaban de peso. ¿Cómo podía explicarse esto dentro del modelo del flogisto? Algunos químicos sugirieron que el flogisto tenía peso negativo, lo que significaba que cuando una sustancia lo perdía, en realidad se volvía más pesada. Otros intentaron clasificar dos tipos de flogisto, uno con masa y otro sin ella. Pero estos intentos no convencieron del todo, y aunque el problema era evidente, no fue suficiente para derribar la teoría. En aquella época, la medición precisa del peso aún no era una práctica común en la química. Se daba más importancia a los cambios visibles que a las variaciones en la masa. Si la teoría del flogisto explicaba el proceso de combustión de manera intuitiva, ¿para qué complicarla con detalles numéricos? Pero todo esto cambiaría con la llegada de un químico revolucionario, Antoine Lavoisier, quien desafiaría la teoría del flogisto y sentaría las bases de la química moderna. Y recuerda, suscríbete a Geocronos, activa la campanita y dale me gusta para seguir descubriendo la historia de la química. Nos vemos en el próximo episodio.